Bienvenidos a todos y todas a esta nueva entrega de Raza Sport Combat. En esta ocasión dejamos pasar un poco de tiempo por un tema de descanso académico también y ir procesando un poco la información que se va a ir dando en el tiempo. Para esta ocasión podríamos tomarlo como una segunda temporada de estas pequeñas cápsulas informativas en donde nos van a apoyar un poco lo que es la evidencia científica o los métodos de entrenamiento que tiene la parte académica para los deportes de combate. En este caso, le vamos a nombrar a esta segunda temporada el primer round. El primer round siempre hay que tomarlo en cuenta como el análisis dentro de lo que es el combate. Entonces, de repente, nosotros nos damos a pensar en donde si conocemos poco a la persona en las cuales vamos a combatir, como suele pasar en algunos deportes de combate, más allá de algunos otros deportes en donde uno ya sabe con antelación con quién se va a enfrentar y tiene la oportunidad de poder estudiarlo de alguna manera, sus partes potenciadas, las debilidades que puede tener, y así darle un enfoque un poco más específico al entrenamiento. Cosa que no pasa en algunos deportes de combate, que simplemente uno sabe quizá el día anterior o en algunas competencias un poquito más amateur, sabe el mismo día con quién se va a enfrentar. Entonces, la referencia del primer round siempre va a ser de estudio. En este caso sería la analogía de lo primero que tenemos que revisar o lo primero que tenemos que hacer antes de poder realizar nuestro propio combate o llevarlo a nuestro juego. Bien, dentro de todo esto y del tiempo también que ha pasado en la última edición de lo que fue estas cápsulas informativas, estuvimos hablando con Francisco, el profesor Francisco, y estuvimos hablando sobre la parte pedagógica de lo que es el deporte de combate y las dificultades que puede tener para poder ejecutarse en una escuela o incluso en un recinto deportivo, por todos los prejuicios que pueden haber dentro de todo este proceso de deporte de combate. Siempre va a haber el prejuicio de que la gente, los chicos, las niñas, se van a potenciar en su agresión, van a terminar peleando en los recreos o simplemente lo van a llevar por el mal camino. Pero ahí estuvimos en una conversación bastante grata y extendida de alguna manera, porque estos temas con la gente cuando lo conversamos dan para mucho rato, para sentarse con algo para tomar, para picar y conversar una tarde entera. Bueno, eso es lo que nos pasa a los que nos apasiona esta área del deporte. Entonces se dan ese tipo de prejuicios y al fin y al cabo la invitación es poder escucharlo nuevamente. Hasta el momento es el capítulo, uno de los capítulos más escuchados de esta cápsula informativa. Entonces fue un éxito ahí tener a Francisco, esperarlo, tenerlo en otra oportunidad para volver a hablar de pedagogía, pero en otro ámbito, lo más probable, más ligado a la adquisición motriz o a la parte recreativa, la adhesión de lo que es deporte combate a nivel escolar, que es de repente una gran oportunidad que se puede estar perdiendo por estos prejuicios. De repente uno puede decir, mi escuela deportiva, mi academia de artes marciales, tiene poca gente, faltan niños para poder desarrollarlo a largo plazo y ese tipo de cosas. Entonces de repente echar un ojo en la escuela, a pesar del prejuicio que pueden tener, puede ser una gran oportunidad siempre y cuando se sepa conllevar. Entonces, muy importante el capítulo anterior que fue sacado hace algunos meses atrás, después de y después nos dimos este periodo de descanso para ver las orientaciones de el canal. Entonces, ¿qué es lo que nos trae? Como puedo ver en el título de este capítulo, nos trae en esta ocasión el entrenamiento pliométrico. El entrenamiento pliométrico, esa definición que has escuchado en algunos conceptos, pero de repente cuesta un poquito entenderlo, cómo trabajarlo, o de repente hacer algo tan simple como saltar y ejecutar una acción, tomarlo en cuenta en las generalidades. Entonces ahora vamos a intentar resolver alguna que otra duda sobre lo que es el entrenamiento pliométrico, dándole el punto de vista, obviamente como es lo característico, al deporte de combate. Entonces la idea principal es poder ir resolviendo ciertas incertidumbres que puede tener el concepto de alguna o de otra manera y
facilitar un poco la adquisición de este método de entrenamiento dentro de su plan de trabajo. Al fin y al cabo, la idea no es introducir un método de entrenamiento, un método de contraste, concurrente, pliométrico, el método HIIT, que se le ocurra. La idea es que sepa cuándo introducirlo y sepa cómo ocuparlo. Entonces lo que vamos a hablar ahora son más o menos generalidades de lo que es la pliometría, esperando que pueda ayudar un poquito a orientarse. Obviamente esta información es súper amplia, entonces hay que tomar en cuenta de que hay que profundizar en el estudio de la pliometría para poder entenderlo mucho mejor, pero esperemos que con esta cápsula informativa se pueda entender de mejor manera, al menos tomarlo en cuenta como una introducción a este tema y así no empezar desde cero cuando se encuentra con los factores fisiológicos y mecánicos de la pliometría que tanto aborrecen a algunos. Entonces, entrando un poquito en materia, hablamos de la pliometría, perdón, la capacidad específica de desarrollar una acción muscular, ya una contracción concéntrica de alta intensidad inmediatamente después de un estiramiento del músculo, ya, o una contracción excéntrica. Esto es una definición que dio Verkhoshansky, Yuri Verkhoshansky, que es un científico, entrenador de la antigua Unión Soviética, actualmente Rusia, en 1989. Hay que tomar en cuenta que este concepto tiende a ser un poquito complicado, así que le vamos a dar un pequeño contexto también de cómo fue creándose este concepto de alguna manera y su utilización para el entrenamiento. Entonces Verkhoshansky, uno de los grandes entrenadores de la historia, mencionaba que intentó realizar este entrenamiento que actualmente llamamos pliométrico basándose en la contracción muscular, como viene diciendo, una acción concéntrica posterior a una acción excéntrica. Entonces, intentando llevar un poco, aterrizar un poco estos conceptos, vamos a hablar primero de lo que son este tipo de contracciones. Vamos a utilizar tres conceptos que son los más utilizados dentro del entrenamiento. Los otros que se ocupan más en rehabilitación los vamos a dejar un poquito de lado en esta ocasión. Puede profundizar más en el tema buscando la conceptualización de tipos de contracciones musculares o tipos de acciones musculares. Entonces, primero vamos a hablar de la acción concéntrica. La acción concéntrica tiene que ver con el acortamiento de las fibras musculares. ¿Eso qué quiere decir? Que el músculo pasa de estar de un estado de reposo y acortarse para poder realizar nuestra acción. Lo más común, una flexión, suele pasar dentro de lo que es este tipo de contracción. En el caso, por ejemplo, a nivel de brazo, la flexión de codo, en la parte del bíceps, actúa como un factor concéntrico. Lo mismo con una extensión de la rodilla, el cuádriceps funcionaría como una acción concéntrica, básicamente donde se aprieta el músculo, cuando decimos apriete esa parte del músculo, en una fase más excéntrica, X, lo que nosotros hablamos sobre el estiramiento del músculo, pero hay que tomar en cuenta este estiramiento del músculo como un factor de utilización de fuerza, en donde hay una activación muscular de por medio para poder hacer este estiramiento, con el fin de poder aguantar ciertas cargas. Lo que normalmente se puede hacer, para lo un poquito que se entiende, el RM y la repetición máxima, tiene un tope del 100% del RM, ¿cierto? El 1RM que se le llama. Cuando hablamos de sentadilla, puede tener un RM, por ejemplo, de 100 kilos, pero si yo cargo esa pesa o esa barra con, por ejemplo, 110 kilos, significa que yo puedo bajar, pero lo más probable es que no pueda subir de vuelta en la sentadilla. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Trabajar a nivel excéntrico solamente en el estiramiento del músculo, en este caso el cuádriceps y la parte glútea también, con más peso de mi 100% el RM, pero solamente en factor excéntrico. ¿Eso qué quiere decir? Ir deteniendo el peso con mucha fuerza, con tal de no llegar y bajar, no dejarse caer, para que se entienda. Entonces yo voy bajando ese peso lo más lento posible a nivel de contracción excéntrica se le conoce,
pero no voy a poder volver a subir porque sobrepasa mi 1 RM o mi repetición máxima. Entonces la acción concéntrica se trabaja mucho para superar los umbrales de fuerza, normalmente en sentadilla más que nada, o algún otro tipo de ejercicio que sea no tan peligroso. El press de banca tiende a ser un poquito más complicado, y otro ejercicio puede que también un poco más complicado, sobre todo de brazos. Normalmente se trabaja con piernas, ¿ya? Entonces, este estiramiento del músculo, pero que se va desacoplando los puentes cruzados de actina y miosina, que son estas proteínas que trabajan a nivel muscular, en donde para acortarse la acción concéntrica, el puente cruzado lo que va haciendo es acoplarse y se va acortando la parte del músculo. Ya se van cruzando aún más estas proteínas. En el caso de los excéntricos, ya hablando a ese nivel, lo que hace es desacoplarse de manera como pausada o controlada. ¿Ya? No es que se lleguen y se desacople todo y se deja ir el músculo, porque ahí es cuando viene la parte lesiva. ¿Ya? Entonces tiene que estar claro que es una parte controlada del estiramiento muscular. Y en tercer lugar hablamos del isométrico. La contracción isométrica, lo más probable es que lo haya escuchado mucho dentro de un gimnasio o dentro de un entrenamiento, en donde simplemente es ese tipo de contracción muscular en donde usted está realizando fuerza, pero la longitud del músculo, los puentes cruzados, no se acerca ni se alejan unos de los otros. Entonces mantiene su distancia, pero realizando una acción de fuerza. Lo más normal que puede verlo en un gimnasio, en un entrenamiento, es el trabajo de planchas, por dar un ejemplo. Bastante simple. Entonces, tomando en cuenta un poco estos conceptos de contracciones concéntrica, excéntrica e isométrica, ¿ya? Dándole un poquito de vuelta para que se entienda mejor, hay que intentar mantener la lógica de Hill, que es un autor que habla de la contracción muscular, en donde el músculo puede manifestar mayor fuerza. Se dio un énfasis en eso, que el músculo puede manifestar mayor fuerza concéntrica cuando realiza una acción excéntrica, bien digo, previamente. ¿Ya? Entonces, de ahí empezó la duda de este trabajo pliométrico a grandes rasgos. Entonces, de repente pueden decir, ¿por qué una acción concéntrica normal en estado de reposo tiene menos fuerza que si yo hago un estiramiento o una contracción excéntrica previamente y puedo ganar más fuerza? Obviamente, si yo realizo más fuerza, significa que puedo estimular mejor mi músculo y mi sistema nervioso central, por ende puedo mejorar mi rendimiento. Entonces, hay que tomar en cuenta que Verkhoshansky, durante los entrenamientos, los años 50, en atleta de salto en la antigua Unión Soviética, empezó a realizar un pequeño análisis biomecánico del salto triple. Entonces, con el rendimiento de estos atletas, en donde los mayores niveles de fuerza eran caracterizados por tener un menor tiempo de contacto en el suelo. O sea, yo salto, piso y el menor contacto en el suelo. La gente que tenía menos tiempo tocando el piso y mayores niveles de fuerza podía llegar más lejos y tenía mejor rendimiento. Entonces, vio un pequeño detalle dentro de ese tiempo de contacto, el cual llama mucho la atención. Y decidió hacer un tipo de experimento en donde realizó 3 tipos de salto, una de manera explosiva, desde una media sentadilla, mano en la cintura, se coloca en media sentadilla y realiza un salto de manera vertical hacia arriba, ya lo más alto que se pueda. El segundo, desde una posición parado, posición anatómica normal, mano en la cintura, la persona baja hacia una media sentadilla y después realiza el salto, o sea, con una acción excéntrica de por medio. Y finalmente, algo similar al anterior, pero desde altura. Eso quiere decir, yo me dejo caer desde una altura y realizo una fase excéntrica y concéntrica posterior para intentar llegar lo más alto que pueda. ¿Ya? Entonces realizó ese pequeño experimento para empezar a trabajar este nuevo hallazgo que estaba descubriendo. ¿Ya? Entonces llegó un estadounidense llamado Fred Will,
en donde le llamó mucho la atención este tipo de ejercicio y estos estudios que estaba realizando Verkhoshansky sobre los saltos para el entrenamiento. Entonces se empezó a introducir más dentro de este método de entrenamiento y logró sacar una publicación mediante este tipo de información llamado Plyometrics, What is it? And How did it work, ¿ya? Es como pliometría, qué es y cómo trabajarlo, ¿ya? Entonces, él se acuñó lo que es el término de pliometría o entrenamiento pliométrico en base a los estudios que tenía Verkhoshansky y la interpretación que tenía él para este concepto. Entonces intentó darle una palabra para este método de entrenamiento para no dejarlo como muy vago de alguna manera. Mencionando estos tipos de entrenamiento como definido como una sobrecarga de carácter isométrico que active el reflejo miotático, ¿ya? El reflejo miotático tiene que ver mucho con la capacidad del músculo para evitar de que se sobreestire, ¿ya? Vamos a adentrarnos un poquito más adelante sobre ese tema. Pero el mismo Will también menciona dentro de los estudios que no está muy seguro de si llegó al término concreto tomando en cuenta todos los estudios y la utilización del método por Verkhoshansky. Entonces no estaba muy seguro y él mismo menciona que este concepto va a ir evolucionando con el tiempo a medida de que las investigaciones vayan siendo un poquito más precisas, ¿ya? Y el concepto utilizado por Verkhoshansky se le llamó el método de entrenamiento de shock, ¿ya? Entonces este entrenamiento de shock es lo que se interpretó después como el entrenamiento pliométrico, ¿ya? Así que para la gente más purista de esa línea de entrenamiento, que es la más rusa o soviética, se le llaman de shock y un poco más occidentalizado se le llama pliométrico, ¿ya? Ahora actualmente es más popular lo que es el concepto de pliometría, ¿ya? O entrenamiento pliométrico. Ahora, ¿de dónde sacó ese concepto? El término viene del griego, que se compone en dos palabras, que es pleitein, y que es aumentar, y metric, que es medida. Entonces, ¿qué nos dice esto? De repente, aumentar la medida, como una traducción literal, es un concepto poco definible. No se autodefine de alguna manera, uno queda igual perdido como qué es lo que puede hacer. Entonces, entre términos de distinta procedencia, en debate se ha mantenido en el tiempo, hasta el día de hoy, como que igual hay dudas todavía si llamarlo términos como pliometría o entrenamiento pliométrico, pero a pesar de todo, el método es de los más investigados a nivel de deporte en general, ¿ya? Así que por ahora es el término que la está llevando en lo que habla de este tipo de entrenamiento. Entonces, eso a medida de más o menos histórico. Avanzando un poquito en el tema, a nivel fisiológico, el entrenamiento pliométrico se sustenta bajo el ciclo de estiramiento y acortamiento, lo que se le llama el SEA, la cual se compone de tres fases a nivel muscular. Una fase excéntrica, que es la fase de alargamiento del músculo, una fase isométrica, que se le considera como una fase de acoplamiento, que es muy breve, de hecho es casi imperceptible, y la última fase, que es concéntrica o de cortamiento muscular, cosa que estuvimos hablando recientemente, ¿ya? Entonces lo que hace el SEA es aplicar la fase excéntrica, el músculo se estira, se acopla a nivel isométrico muy corto, y después una fase concéntrica para poder realizar la ejecución. Para esto también se hace una distinción de tres niveles fisiológicos, que son los tres mecanismos del ciclo de estiramiento y acortamiento, en donde hablamos de un mecanismo contráctil, uno elástico y uno reflejo. En el contráctil se da una énfasis a una acción de sobrecarga para producir una mayor fuerza, ¿ya? Entonces hay que darle énfasis a la parte de la carga del entrenamiento, a cuánto yo le doy ese peso para poder realizar la acción,
con la finalidad de crear nuevos puentes cruzados de actina y miosina, que también era lo que estábamos hablando anteriormente sobre estas proteínas que son los puentes cruzados para realizar la acción muscular. Ya, bueno, a ese alrededor hay muchas más proteínas que trabajan también. Estas son solamente las que son como protagonistas de los puentes cruzados, ¿ya? Pero hay más que ayudan. En el mecanismo elástico se le da énfasis a la ejecución del CEA, del ciclo de estiramiento-acortamiento, que sea con el menor tiempo posible entre la transición excéntrica y la concéntrica. Entonces ahí ya le estamos añadiendo más velocidad a la acción. Y finalmente la parte refleja, en donde se le da énfasis a activar el reflejo miotático, ¿ya? Que era el concepto que teníamos pendiente hace poquito, que es el reflejo producido por el uso muscular, esta bolsita que envuelve el músculo, para evitar el daño muscular por sobreestiramiento. ¿Eso qué quiere decir? Que el músculo en una fase excéntrica se va a estirar tanto que va a mandar una señal diciendo que es muy peligrosa el límite de estiramiento que se está llegando. Entonces el uso va a mandar unas señales a nivel del sistema nervioso central y va a devolver esa señal diciendo contráigase, o si no el músculo se va a romper. Entonces el reflejo miotático lo que hace es evitar este sobreestiramiento para evitar lesiones a nivel muscular, ¿ya? Complementando esto de lo que es el reflejo miotático también, está su contraparte, que es el reflejo del órgano tendinoso de Golgi, ¿ya? O para los más puristas, el reflejo de inhibición autógena. El cual lo que hace es inhibir al músculo agonista en el caso de estar expuesto en una contracción muscular muy alta. ¿Eso qué quiere decir? Que si yo estoy realizando una acción demasiado fuerte y esa barra, ese peso tiene demasiado peso, lo que va a hacer es inhibir la musculatura. ¿Para qué? Para evitar una contracción muscular demasiado grande y así evitar que el músculo se lesione de alguna manera. Ya son reflejos que nos ayudan a evitar de que el músculo se mate solo, básicamente. ¿Ya? Tanto por estiramiento por contracción. Entonces, ambos reflejos en este caso, según el entrenamiento pliométrico, podrían aumentar este umbral de acción, ¿ya? Lo cual nos puede ayudar a producir mayores niveles de fuerza. Entonces, y así podemos entrenar a un nivel más alto. Estábamos hablando que si nosotros logramos producir mayor estímulo muscular, mayor fuerza y mayor descarga neural a nivel del sistema nervioso central, nosotros podríamos mejorar nuestro rendimiento siempre y cuando se estimule de manera segura. Pero si nosotros queremos aumentar este peso para estimularlo mucho mejor, lo que se hace, lo que el entrenamiento pliométrico permite es poder realizar este tipo de acciones sin mucha peligrosidad. Entonces aumenta los umbrales en donde se activan los reflejos para poder darle un poquito más de fuerza a lo que estamos realizando. ¿Ya? Y esto puede ser muy lesivo también, debido a las altas cargas que se pueden realizar levantando los pesos, según Verkhoshansky en su primer estudio, tomando en cuenta que él se dio cuenta que personas, por ejemplo, realizaban sentadilla profunda a 120 kilos, por dar un ejemplo. 120 kilos su RM en su repetición máxima en sentadilla. Pero cuando empezó a utilizar la media sentadilla, se dio cuenta de que la gente podía subir más su peso de la media sentadilla. Entonces podía estimular mucho mejor el músculo y la descarga neural, porque tenía que levantar más peso. Entonces, de esos 120, algunos llegaban hasta 200 kilos en sentadilla, en media sentadilla, lo cual ayudaba a estimular mucho el sistema nervioso y a nivel muscular. Pero hubo un problema, muchas lesiones. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Al levantar tanto peso y el cuerpo no estar acostumbrado a ese tipo de levantamiento, había muchas lesiones de por medio, sobre todo en la zona lumbar. Entonces, ¿qué es lo que se dio cuenta? Que el entrenamiento pliométrico ayudaba a tener altas cargas de entrenamiento para incentivar el músculo y el sistema nervioso, pero sin su contraparte de lesiones. O
disminuyéndolas lo más posible. Entonces se dio cuenta de que había descubierto un método de entrenamiento bastante interesante dentro de todo. Ahora, ¿para qué nos puede servir el entrenamiento pliométrico? De alguna manera. Bueno, tenemos tres parámetros que normalmente se ocupa el entrenamiento pliométrico para la gente en sus entrenamientos, tanto en deportistas como también un poquito en salud. La primera es para prevención de lesiones, algo que se deja muy de lado, algo que de verdad se deja muy de lado. Si usted está escuchando esto y de repente no hace mucho trabajo de prevención de lesiones, por favor hágalo, porque después va a estar 3 semanas, un mes, 2 meses, 3 meses en casa rehabilitándose o recuperándose de una lesión muscular netamente por no hacer trabajo preventivo. Tiene que hacer trabajo preventivo, lo cual lo va a ayudar a hacer después trabajo un poco más fuertes, va a hacer que su cuerpo esté preparado para el entrenamiento, a subir el nivel del entrenamiento, ¿ya? Así que la primera es de prevención de lesiones. La segunda es prescripción de ejercicio, o sea, ¿cómo estamos? ¿Cómo está la persona a niveles de fuerza, de contracción muscular, a niveles de potencia? Y con eso nosotros podemos ir viendo más o menos los parámetros de nuestros deportistas para saber sus niveles de potencia y fuerza, ¿ya? Y el rendimiento deportivo ya empieza lo que quizá algunos quieren escuchar, que es cómo mejorar el rendimiento deportivo dentro de lo que es el entrenamiento pliométrico, cómo lo podemos utilizar para mejorar, ¿ya? Entonces, bajo esos tres parámetros, hablemos primero de nivel preventivo. Por dar un ejemplo, tenemos lo que es el Test LESS, que es el Test Landing Error Scoring System, el cual busca lo que es un desbalance o errores en la recepción de los saltos desde altura. Entonces, estos desbalances lo que nos pueden dar es un indicador de riesgo de lesiones. Entonces, entre más desbalanceada está la persona para recibir el salto, mayor es su riesgo de tener algún tipo de lesión producto del entrenamiento en base a salto. A nivel de prescripción de ejercicio, tenemos el famoso test de Bosco, utilizado y muy pasado también en los primeros años de las carreras que tienen que ver con entrenamiento, ejercicio físico, educación física, etcétera, etcétera. El cual busca ver los parámetros actuales de los deportistas. Eso quiere decir a sacarle una radiografía a nivel de salto, no tanto a nivel mecánico como lo que hace el test LESS, pero sí a nivel de potencia de salto, ¿ya? O de fuerza de salto en caso de que ocupemos una plataforma de fuerza. Obviamente las dos tienen parámetros distintos, ¿ya? Tomando en cuenta de que la fuerza mide en Newton y la potencia se mide también en watts. Entonces, la batería de Bosco normalmente son como 6 test que se ocupan, 6 tipos de salto, pero los que normalmente se están ocupando dependiendo del deporte es el squat jump, el cual es la media sentadilla, mantengo durante 3 a 5 segundos y después realizo el salto vertical, algo muy similar a lo que hacía Verkhoshansky al principio. Después viene el CMJ, el Counter Movement Jump, en donde la persona en un estado natural, estando parado, baja a media sentadilla y realiza el salto de manera vertical, o sea, hacia arriba. También muy similar a lo que hacía Verkhoshansky. Luego se hace lo que es el Abalakov. El Abalakov, ahí nosotros llegamos a utilizar los brazos, de alguna manera. Entonces es un salto igual que el CMJ, que el Counter Moving Jump, pero utilizando los brazos. Muy utilizado en lo que es el básquetbol y el voleibol. Y tenemos el drop jump, que también se ocupa mucho, que es desde altura. Entonces, este desde altura se va midiendo también por el nivel de altura que nosotros realizamos en el salto. Se puede medir desde 10 centímetros hasta 100 centímetros de altura el cajón en el cual nosotros nos lanzamos para poder realizar después un salto tipo CMJ lo más rápido posible para poder hacerlo. ¿Ya? No se recomienda demasiado realizar entrenamiento con de drop jump con cajones muy altos porque aumenta el riesgo de lesión. ¿Ya? 10 centímetros para comenzar podría estar bien. De ahí ir aumentando un poquito la altura, pero es como un manejo de cargas. Ya 100 centímetros, mucho, y en algunos estudios llegan a decir que es un poco contraproducente entre el costo-beneficio.
A nivel de entrenamiento, que es donde recaen casi todas las investigaciones respecto a la dosificación del entrenamiento pliométrico, en donde busca la distribución óptima del volumen de entrenamiento, la intensidad que tiene que tener, la frecuencia que tiene que tener y la cantidad de repeticiones que nosotros podemos realizar a nivel de salto. Ya todo esto tomando en cuenta la seguridad que tiene que haber para realizar este tipo de ejercicios que pueden ser muy lesivos si se realizan mal. Entonces, centrando un poco en esto último, que es el rendimiento deportivo, hay que tomar en cuenta los distintos factores que tenemos que utilizar para ocupar el método de manera segura. ¿Ya? Dividí esto en 4 que pueden ser los que se toman en consideración. Usted puede tomar más, puede tomar menos en consideración, pero a grandes rasgos, como a manera de introducción y dejarlo más o menos claro, decidí dejar estos 4. Primero, el periodo de entrenamiento en donde estoy. Si es un periodo general, si es un periodo específico o si es un periodo competitivo. Ya tiene que estar muy en claro dentro de su planificación deportiva en qué periodo está para poder realizar uno u otro tipo de salto. Ya, si lo tiene preciso y sabe en qué momento está, no hay problema. Pasamos al segundo, en donde qué es lo que voy a trabajar del salto, si es un mecanismo contráctil, si es elástico o si es reflejo. Ya eso también está muy ligado con el periodo de entrenamiento al cual nosotros vamos a estar. Tercero, tenemos la dirección de la fuerza donde la vamos a utilizar, la dirección del salto. Estas pueden ser laterales, un salto lateral. Normalmente se utilizan las vallas o algunos ejercicios con los compañeros, pasar por debajo, después saltar por encima, etcétera, etcétera. Hay muchas ocurrencias y actividades que son bastante entretenidas dentro de todo lo que son ese tipo de saltos laterales. Horizontal pasa lo mismo, frontal o hacia atrás. Tenemos el vertical que es hacia arriba y los rotacionales. ¿Eso qué quiere decir? Que yo voy a realizar un salto, por dar un ejemplo, de manera vertical, pero haciendo una rotación de 180. Onda, estoy mirando hacia el norte, salto y quedo mirando hacia el sur. Y eso se puede realizar de distintas maneras, ¿ya? Se puede ir combinando con las otras direcciones también, con un salto lateral, un horizontal, un vertical. Se puede ir dando las rotaciones. Las rotaciones, según mi parecer, cumplen un rol fundamental, particularmente en los deportes de combate, ¿ya? Sobre todo con las rotaciones de tronco y rotaciones de pierna en las patadas circulares o en los golpes de puño que vienen desde atrás normalmente. ¿Ya? Todo lo que amerita una rotación de este eje cefalopodálico, ¿ya? Entrando a nivel un poco más mecánico. La rotación de cuerpo. Y cuarto, lo que es el nivel de la carga a utilizar. Entonces, ¿cómo vamos a regularizar lo que es el nivel de carga dentro de un entrenamiento pliométrico? Tomando en cuenta la velocidad de la ejecución. Si vamos a ejecutarlo de manera un poco más lenta, más relajada, pero vamos a intentar realizar el salto, o lo vamos a dar la máxima velocidad posible con tal de que el salto salga lo más potente que se pueda. La altura del cajón, sobre todo con lo que es el drop job y el entrenamiento del mecanismo reflejo, ya del reflejo miotático, estábamos hablando. La altura del cajón es una condicionante, o incluso si el salto es unipodal o bipodal. Entonces, si es un salto unipodal, o sea, de un pie, tiene más carga, tiene más peso ese salto. Entonces hay que tener mucho cuidado. Si nosotros vamos a realizar un pequeño salto unipodal, dependiendo de la altura, si va a ser más caracterizado por un squat jump, un CMJ, un drop job, hay que tener mucho cuidado, la altura del cajón, la distancia a la que vamos a saltar, etcétera, etcétera. A nivel unipodal la carga es bastante alta, así que ahí ojo con eso. Bajo estos simples parámetros ya podemos hacer algo. Tomando en cuenta, ya por ejemplo, dentro de estos 4 conceptos, usted se puede dar cuenta de que puede ir combinando unas con otras, sacando una variable, metiendo otra, ordenando de cierta manera, y ya se le pueden haber ocurrido uno que otro ejercicio para poder realizarlo. Entonces, ya con eso uno se puede ir un poquito más informado. Entonces, bajo estos simples parámetros, ¿qué es lo que podemos hacer? Hablemos un poquito en orden. En un periodo general,
hay que tomar en cuenta lo que son la cantidad de saltos también. En un periodo general se recomienda un máximo de 100 saltos o menos, ¿ya? Por sesión de entrenamiento. Esto con baja carga. Lo que estábamos hablando de que la altura del cajón sea baja, que la velocidad sea la mínima dentro de la ejecución del salto, etcétera, etcétera, ¿ya? Que sea de manera bipodal y así vamos bajando la carga o vamos nivelando la carga de los saltos. Entonces, pero este tiene que tener un énfasis en la parte contráctil, ¿ya? Entonces, más incentivando la parte contráctil, por ejemplo, con lo que es un SJ, del salto con media sentadilla, etcétera, etcétera. Y ahí podemos ir aumentando la carga, de alguna manera, haciéndolo de manera unipodal, con algún peso entre medio, un kettlebell, por dar un ejemplo, una sentadilla con peso se puede realizar, pero tiene que ser con baja carga, porque sobre todo si vamos a utilizar un peso, una barra, porque a nivel de raquis, ya a nivel de columna vertebral se puede ver un poquito afectada. En segundo lugar, le vamos a dar un énfasis a la parte elástica, en donde se puede realizar acciones como el CMJ, bajando primero y después saltando, lo típico que se puede hacer, saltar a los compañeros, como estábamos diciendo, un salto longitudinal hacia el frente lo más lejos posible, etcétera, etcétera. Entonces, ¿cuál diferencia entre una y la otra? Más o menos 70% a nivel de mecanismo contráctil y un 30% a nivel de mecanismo elástico. Esto en un periodo general, ¿ya? Y como por ejemplo, ¿qué es lo que puede ser? Un salto de valla, los saltos de vallas normales, los que se realizan, los que ven todos los videos, los que ven gente haciéndolo en un parque, en un gimnasio, el salto de valla normal. Y ejercicios de salto que pueden ser laterales también, utilizando las vallas, o desde el cajón, pero un cajón bajo, en este periodo general para evitar lesiones. Ya estamos hablando de la parte de entrenamiento, eso sí. Ya la parte, estamos viendo que entró, ya pasó por la parte de prevención de lesiones y la evaluación, ¿ya? Entonces estamos hablando netamente de rendimiento, dando ejemplos de rendimiento. En un periodo un poquito más específico, se puede recomendar unos 40 a 70 saltos por sesión de entrenamiento con una carga media, ¿ya? Dando un énfasis en el mecanismo elástico en aproximadamente un 70% del entrenamiento. Y los saltos ya en este periodo deben realizarse con algún tipo de dirección determinada. ¿Eso qué quiere decir? Si yo realizo acciones, por ejemplo, de patada, como suele pasar en algunos deportes de striking, vamos a más específico en lo que es taekwondo, se utiliza mucho una patada lateral. La dirección de mi salto tiene que ser lateral. Entonces ahí vamos jugando. Y si es patada, hay que tomar en cuenta de que el salto tiene que ser de manera unipodal. Ahí se va entendiendo un poquito mejor lo que estábamos hablando anteriormente, ¿ya? Entonces hay que darle un tipo de dirección al salto. Por ejemplo, unipodal lateral. ¿Se entiende? Entonces, y esa dirección tiene que ir muy acorde al deporte de combate. Si vamos a darle un énfasis rotacional, cambiando la técnica para el golpe de puño, para la patada circular, para ir a hacer un agarre específico, si es una ejecución más hacia vertical, por ejemplo, si voy a realizar una proyección por encima del hombro, todo eso nos va a ayudar, según la acción que nosotros queramos realizar dentro de nuestro deporte de combate, ¿ya? Y esto, adicionalmente, tenemos que agregarle alguna técnica específica que se asemeje al salto que nosotros estamos realizando. Por ejemplo, saltar una valla y realizar una acción específica de pierna. Entonces vamos a saltar una valla de manera lateral y vamos a realizar la patada lateral como di el ejemplo anteriormente, ¿ya? Para seguir la misma lógica. Pero esto usted lo puede ir variando según el deporte de combate, si es golpe de puño, si es grima, si es judo, jiu-jitsu, y ahí vamos a ir jugando según el deporte de combate que le vaya dando y según la dirección que yo también le estoy dando a mi acción. No es lo mismo una patada lateral que una patada circular, ¿ya? El eje que nosotros estamos trabajando, uno es lateral y el otro es rotacional, ¿ya? Entonces ahí empiezan a haber diferencias. Y
Y quizás este tipo de ejercicios también ya lo ha visto en gimnasio, en donde hay gente que salta y patea, salta y golpea, realiza un salto en un cajón y después realiza una acción, etcétera, etcétera. Ya es algo que se suele ver también en los gimnasios y trabajarlo. Ojalá bajo este respaldo de por qué lo está realizando. ¿Ya? En un periodo más competitivo, se recomiendan entre 20 y 40 saltos, pero de carga alta. Eso quiere decir a la máxima intensidad posible, que no sea lesivo, ¿ya? Dando un énfasis al mecanismo reflejo, o sea, intentemos ocupar lo que es el reflejo miotático. El reflejo miotático va a ser un refreshing, es este reflejo que nos ayuda de que el músculo cuando se estira se contraiga para evitar de que se haga daño al estirarse, al sobreestirarse, ¿ya? Y le vamos a dar un énfasis más o menos del 70% al mecanismo reflejo, seguido por el mecanismo elástico, más o menos en un 30%. Estos porcentajes son aproximados, ¿ya? Por si acaso. Hay que tomar sí o sí en cuenta la dirección del salto, porque es la dirección que nosotros vamos a realizar la fuerza para asimilar la acción muscular dentro de ese salto, ¿ya? Y el sistema nervioso central empieza a asimilar para dónde va a disparar la descarga neural según la dirección que nosotros le estamos dando a nivel muscular, ¿ya? Y esta sí o sí tiene que ir dando un énfasis con la acción a ejecutar. Entonces, la gran diferencia de la parte específica es que le vamos a dar un énfasis más reflejo, según lo que nosotros necesitemos, y sí o sí tiene que ir acompañado de una acción motriz específica del deporte combate que nosotros estemos realizando. Y ojo, también no necesariamente puede ser una acción sola, también puede ser una combinación. La idea, obviamente, es que no sea una combinación muy larga. 3 4 técnicas máximo. Ya no una combinación de 10 o 15 técnicas, no, ahí pierde un poquito el sentido, ya, dentro de todo. Como ejemplo, podemos dejarnos caer desde un cajón de 30 centímetros, por dar un ejemplo, y realizar una acción específica lo más rápido posible. Esto nos va a ayudar mucho a poder trabajar y estos pequeños ejemplos a tener una idea de hacer este pequeño libro de cargo con distintos ejercicios que podemos utilizar según el periodo de entrenamiento que nosotros queramos. Y ahí la imaginación cumple un rol fundamental. Entonces, hay que tomar en cuenta eso también dentro de estos 3 periodos que son importantes. Como se dieron cuenta, va cambiando el tipo de salto, va cambiando el tipo de acción o el objetivo del entrenamiento pliométrico a medida que avanzamos en la planificación. En un periodo general, en donde está más alejada la competencia, vamos un poquito más generalizando el salto sin darle demasiada dirección, pero sí ir trabajando de manera más preventiva, más de ejecución, para que la gente se pueda acostumbrar a lo que es el salto. Ya la parte más específica, ya le vamos agregando un poquito de dirección y una acción específica a nivel más elástico, y ya a nivel competitivo, ojalá más reflejo en gran cantidad y de alta carga. Tomar en cuenta que es inversamente proporcional la carga con la cantidad de repeticiones de salto, porque no podemos realizar demasiados saltos con alta carga. Es perjudicial a nivel de lesiones, ¿ya? A nivel de reflejo ya en la parte competitiva, y sí o sí con la dirección necesaria, el análisis lo tiene que hacer con su propio deporte, y la acción deportiva que nosotros queramos trabajar, o el par de acciones combinadas en encadenamiento que nosotros queramos realizar, ¿ya? Bueno, estos saltos se pueden utilizar en trabajo en distintas direcciones, así como mejorar los cambios de dirección, la coordinación, que son fundamentales para el entrenamiento de la agilidad. Capítulo anterior que estuvimos viendo, hicimos la revisión de un libro para el desarrollo de la agilidad como base de entrenamiento también. Entonces, es fundamental este tipo de entrenamiento para profundizar un poco en lo que es la agilidad también. Y el hacer un circuito, por dar un ejemplo, también es una alternativa, un circuito de saltos de alta velocidad y baja carga. La única limitante de esto podría ser la imaginación y el desgaste deportivo. Obviamente, si vamos a hacer una cantidad de saltos unipodales, por ejemplo, 10 saltos unipodales de baja carga, bien bajito, por ejemplo, en la escalera de coordinación, no solamente es para coordinación, también se podría hacer como elemento para trabajar pliometría.
podemos ir trabajando dentro del cuadro, fuera del cuadro, dentro del cuadro, fuera del cuadro, así sucesivamente, siguiendo toda la escalera de manera unipodal. Y estamos haciendo un trabajo pliométrico unipodal de baja carga, ¿ya? Entonces, así podemos ir trabajando y al mismo tiempo trabajamos la coordinación de pies, ¿ya? Entonces, para ir finalizando, el entrenamiento pliométrico es algo sumamente interesante. Dentro de todo, hay muchas investigaciones de por medio e invitar a que lo pueda investigar en Google Académico o en distintas páginas, buscadores científicos, en donde puede profundizar un poquito más del tema. Aquí intenté resumir mucha información de por medio, lo cual pueda ayudar a tener un poco más de entendimiento de lo que es el trabajo pliométrico. Con tal de que pueda incorporarlo en algún momento dentro de su entrenamiento, pero sin perjudicar a sus deportistas a nivel de lesión, ¿ya? Entonces hay que tomar en cuenta eso. Bueno, para esta información me apoyé en publicación académica, en sitio web y en libros. Los libros, por ejemplo, todo sobre el entrenamiento pliométrico de Berkochanski, el libro que se llama Pliometría de Chuy Myers, y también una página web que se llama CIEDC, ya CIEDC, el cual es el Círculo Internacional de Entrenadores de Deporte de Combate, que tiene una página web bastante buena, muy, muy interesante dentro de todo. Imparte cursos, tiene webinar, tiene un blog con información también de distintos ámbitos de los deportes de combate. Y también ayudó para poder realizar cápsula informativa sobre entrenamiento pliométrico. Obviamente uno no se tiene que casar con solamente una información, sino que tiene que ir comparando una con otra para ir jugando con esta información académica. Ya, así que con eso concluyo lo que es esta cápsula hablando del entrenamiento pliométrico. Recordando seguir las redes sociales, el Instagram de Radar Science for Combat. En este capítulo lo va a poder escuchar en Spotify y también en YouTube a medida de que vaya saliendo. Intente compartir la información. Cualquier duda, pregunta o consulta puede escribir sin ningún problema a la caja de comentarios o por interno de Instagram si desea algún tipo de información adicional sobre otro tema relacionado a los deportes de combate que le llame la atención. De aquí en adelante, segunda temporada completa, vamos a llamarlo el primer round. El primer round de manera preventiva, que es lo que nosotros tenemos que hacer para desenvolvernos mejor dentro de nuestro combate. Así que de aquí en adelante nos vamos a hacer llamar el primer round. ¿Ya? Ciencia basada en el deporte de combate. Entonces, sin más que agregar, me despido. Después de todo este tiempo, poder sacar un capítulo es bastante gratificante. Así que dudas, preguntas o consultas, poder revisar los libros, revisar información bibliográfica, esta página web que está bastante buena. Y por favor darle el seguir, el reproducir, escuche los capítulos anteriores y nos estamos viendo en la siguiente ocasión. Nos vemos. Chao, chao.